Vamos a ver ahora sí ya Kotlin. Vamos a ver las características del lenguaje y más que todo diferencias que tenga con Java, que son muchas. Entonces para ello voy a crear un archivo donde voy a mostrarles como un showcase, como una demostración general de todas las características. ¿Listo? ¿Todos aquí programan en Java? ¿Quién no programa en Java? ¿Todos? ¿Los de atrás? Bien. Listo. Realmente, bueno, Java como tal es un lenguaje orientado a objetos, el cual, pues, realmente sí es netamente orientado a objetos, donde cada archivo debería ser una clase, ¿verdad? Kotlin, pues como todos los lenguajes modernos, como TypeScript y Swift, tienen una concepción de módulo. Vamos a ver qué es eso. En el paquete principal, muchachos, clic derecho, New, Kotlin File. ¿Listo? Voy a llamarlo Demo y OK. Listo. Primera diferencia entre Java y Kotlin. La primera diferencia es que en Java cada archivo debe ser una clase. ¿Listo? En Kotlin, igual que en TypeScript y en Swift, cada archivo es un módulo. ¿Qué es un módulo? Un módulo es donde variables, funciones y clases tienen visibilidad entre sí. ¿Listo? O sea que yo puedo crear aquí una variable, una función, sin que esté en una clase. Ejemplo, var número igual a 3, bueno, a 2. No tiene que estar en una clase para yo poder declarar una variable. ¿Listo? Como vemos aquí, yo he creado una variable con var, pero en Kotlin tenemos dos formas de declararlas: las mutables y las inmutables. ¿Listo? Entonces, val pi 3.1415. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. 16. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Cuál es la diferencia de utilizar var a utilizar val? Es que la primera es variable y la segunda es inmutable. Variable, o sea que yo a num le puedo asignar un 3, pero a pi yo ya no le puedo asignar un número diferente. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Qué beneficio me da utilizar variables inmutables? ¿Alguien lo sabe? Mayor eficiencia. Claro que sí. Cuando creamos una variable, que la variable apunta a un espacio de memoria, pero él reserva espacio adicional. Cuando es inmutable, reserva el espacio que es. Estamos optimizando los valores, ¿listo? Aquí Kotlin nos dice cuándo tiene que ser variable y cuándo no. Entonces, pues digamos que nos ayuda un poco, pero lo ideal es que todo sea inmutable, al menos que en tiempo de ejecución pueda cambiar, ¿listo? Que es muy común. Así como yo puedo definir los tipos de valores así, también los puedo definir con su... Pero así como puedo definir variables que él abstrae el tipo, también los puedo declarando el tipo específico. Por ejemplo, var edad de tipo entero igual a 28, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo estás? O puedo crear un string. Entonces, var nombre de tipo string igual a Darío. Si ustedes se dan cuenta, aquí también tenemos otra diferencia con Java. Es que en Java existen los valores o tipos primitivos, como int con minúscula, float, double, char, etc. ¿Listo? En Kotlin no, todo es una clase. ¿Qué me implica esto? Que este entero puede ser nulo. ¿Sí queda claro? Listo. ¿Hasta aquí queda claro, muchachos, las variables? Bien. Kotlin tiene algo muy importante, y es que es null safety, o sea que es seguro a nulos. ¿A quién le ha sucedido la excepción null pointer exception? Sino a todos, ¿no? Esa es la excepción del millón. O sea, a todo el mundo le pasó, y si no le pasó es porque no ha programado lo suficiente, ¿listo? Entonces, Kotlin tiene seguros contra eso. Por ejemplo, var apellido igual a null.
Bueno, qué pena, no lo voy a definir. Es que esta, como es una variable global, se me la deja asignar. Pero miren aquí. De esta forma me genera un error. ¿Por qué? Porque esta variable requiere ser inicializada. ¿Listo? Por defecto, todas las variables, ya sean mutables o inmutables, tienen que ser inicializadas, al menos que se diga lo contrario. Entonces, yo tengo que colocarle un valor. Listo. ¿Qué pasa si esta variable como tal puede llegar a ser nula? ¿Qué implica que una variable sea nula? Significa que no está apuntando realmente a ningún valor, ¿verdad? Miren, lo ideal es que nosotros definamos con un símbolo de pregunta. Ese símbolo de pregunta me dice que esa variable puede ser opcional. ¿Listo? ¿Qué significa que es opcional? Que puede tener un valor como no puede tener un valor. Que puede caber que sea nula. ¿Para qué me sirve esto? Esto realmente me da una gran cantidad de facilidades. Entonces, por ejemplo, voy a crear una función por ahora, solo para embeber un código. Entonces, ejemplo. Función. ¿Qué pasa si yo necesito obtener un substring de apellido? ¿Qué debería hacer normalmente en Java? Para evitar el null pointer exception. ¿Hacer un if? Sí, apellido es igual a nulo, que me retorna un valor por defecto. En caso contrario, obtengo el substring, ¿verdad? Sería así. Lo voy a hacer, pero pues si quieren no lo hagan ustedes. Así. Sí, bueno, apellido, digamos diferente a nulo, yo obtengo el substring. Entonces var apellido punto substring entre el rango 0 y 2. Listo, se acabó. Esto en Java. ¿Qué pasa si apellido es nulo? Pues no entra aquí, pero si yo no coloco el if, de una me lanza la excepción null pointer exception. ¿Por qué? Porque estoy invocando una función de un valor no definido. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos en Kotlin? Pues en Kotlin, bueno, voy a quitar esta función. Entonces, var apellido, subapellido, igual a string apellido, y puedo colocar el símbolo de pregunta, punto. Ese símbolo de pregunta es como si yo hiciera lo mismo que hicimos abajo. O sea, válido. Si no es nulo, invoca el método. En caso contrario, en este caso en particular, me retorna un nulo. Entonces, substring del 0 al 1. Miren que aquí me da un error. ¿El error cuál es? La forma como yo declaré la variable. Como yo la declaré, no cabe la posibilidad de que sea nula. Pero aquí cabe la posibilidad, ¿no? Que apellido sea nulo. Entonces, ¿cómo debo definir el string? Con el interrogante. Ahora sí ya. ¿Sí queda claro? Bueno, además, ¿qué pasa si es nula y yo quiero asignar un valor por defecto? Entonces, existe en Kotlin lo que se denomina el operador Elvis. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? Var subapellido 2 de tipo string. Miren que aquí yo sé que voy a tener un valor. ¿Listo? Yo sé que no es opcional. Igual apellido punto substring, o sea, del 0 al 1. Hasta aquí tenemos un error. ¿Cómo es el operador Elvis? Símbolo de pregunta, 2 puntos. Si ustedes lo miran de lado, pues ahí tiene el copete y los ojos, ¿listo? Por eso se llama así. ¿Qué le voy a asignar? Sin apellido. ¿Cómo funciona esto? Si lo de la izquierda es nulo, me asigna lo de la derecha. En caso contrario, pues me asigna el valor predeterminado, que sería este. ¿Sí queda claro? Mientras esto no sea nulo, me asigna este. Si no, me asigna el valor por defecto. Bueno, ¿qué más características tenemos?
Muchas veces nosotros sabemos que vamos a inicializar un valor, pero no en el momento de la declaración. En Android es muy común eso, ¿listo? Para ello, si nosotros no queremos que nos genere esos errores de codificación, como los que me marcó aquí, vamos a utilizar el operador lateInit. Más color, tipo string. El lateInit lo que me especifica es que este valor, o que no me haga las validaciones si es nulo o no, sino que yo lo voy a inicializar en un momento posterior. ¿Sí queda claro? Obviamente que si yo utilizo el lateInit hay que tener mucho cuidado porque puede que nunca lo inicialice y más adelante se me genera un nulo. Un null pointer exception. ¿Sí queda claro? Al lateInit sí le podemos asignar nulos también. Por defecto es nulo. Bueno, ¿hasta aquí queda claro todo, muchachos? Nosotros podemos hacer conversiones entre lo que es un valor opcional a un valor no opcional. Por ejemplo, lo voy a definir sin símbolo de pregunta. Pero yo en este punto estoy seguro 100% que no es nulo. Entonces vamos a utilizar la doble exclamación. La doble exclamación, pues es una alerta también, porque estoy diciéndole al editor que en tiempo de programación que no me valide el nulo. Obviamente se puede llegar a presentar el error, ¿listo? Substring del 0 al 1, ejemplo. ¿Sí queda claro? Entonces, hasta aquí tenemos las validaciones para nulos. Hagamos un recuento. Primero, val, que el valor es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que a pi yo ya no le puedo asignar un valor distinto. Var, que es mutable, que yo a edad, a nombre, a num, apellido, sobreapellido, etc., le puedo asignar después otro valor. Recuerden que nosotros tenemos seguridad a nulos, entonces si yo le coloco el símbolo de pregunta, le estoy diciendo que cabe la posibilidad de que esa variable sea nula. Cuando le coloco el símbolo de pregunta, entonces, cuando yo utilizo ese operador, el pregunta punto, él me hace la validación de nulo. Entonces, lo cual me permite que no tenga errores de null pointer exception. Obviamente, como estoy en una asignación, si es nulo, pues me va a retornar un nulo. Con el operador Elvis, podemos retornar un valor por defecto en caso que sea nulo. Con el lateInit, estoy diciendo que no me haga la validación de nulos, que yo lo voy a inicializar después. ¿Listo? Y con el doble exclamación, hago una conversión. Estoy diciendo que ese valor en ese punto no es nulo. ¿Sí queda claro? Bien. Bueno. Además, las variables podemos asignarles funciones para su comportamiento. Por ejemplo, val id de tipo string. En este punto, id es nula. Listo, yo no le he asignado ningún valor. Pero ¿qué pasa? Yo quiero asignárselo cuando la use. Y de ahí en adelante que conserve ese valor. Nosotros podemos utilizar esos tipos de propiedades llamados delegados. Entonces, by lazy. Este es un ejemplo. Miren. By lazy como tal es un delegado. ¿Cuál es su comportamiento? Su comportamiento es que cuando id, si yo no uso id es nulo. La primera vez que use id, me asigna este valor 1, 2, 3. Y de ahí en adelante, tiene el 1, 2, 3. En Android, esta característica es muy importante. ¿Por qué? Porque yo mientras programo, digamos, si yo programo una activity en una pantalla, yo puedo declarar variables, pero no le puedo asignar un valor, porque el contexto aún no está inicializado. Entonces, cuando la aplicación lanza la pantalla, se inicializa el contexto. Entonces no voy a tener problemas de nulos y demás con el contexto. Eso es muy importante. ¿Sí quedó claro el by lazy? ¿Sí? Recuerden, id es nulo. Solo cuando yo lo uso, se asigna el valor 1, 2, 3. Y de ahí en adelante, continúa con 1, 2, 3. Nosotros podemos crear nuestros propios delegados. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno. Funciones.
Kotlin, como habíamos dicho, como el archivo es un módulo, podemos crear funciones de primer orden. Las funciones de primer orden son funciones que no se encuentran dentro de clases. Viene como mundo de JavaScript, que yo declaro una función y la uso donde yo quiera. Entonces, fun operar. Voy a operar el número A, o el número N1 y el número N2. ¿Qué me va a retornar esta operación? Un entero. Voy a llamar a esta función mejor sumar. Listo. Miren aquí podemos ver toda la estructura básica de una función. Entonces, para declarar la función, utilizamos la palabra reservada, el nombre de la función, los parámetros. En este caso, cada parámetro debe tener el nombre del parámetro y el tipo, el retorno y el bloque de código. ¿Listo? La estructura, pues, digamos que es un poco homogénea a lo que es en Java, solo que en Java el retorno se lo especifica antes del nombre, pero el resto es muy similar. ¿Qué pasa? Nosotros podemos simplificar funciones. Realmente Kotlin está hecho para simplificar mucho el código. Entonces, cuando tengamos funciones de este tipo, nosotros, o que tengan un solo retorno, nosotros podemos dejarla en una sola línea de código. ¿Cómo quedaría? Un sumar 2, N1, N2, igual a N1 más N2. Miren que aquí ni siquiera especifiqué el retorno, ¿listo? Él lo infiere, pero por buena práctica siempre es recomendable definirlo. Bueno, a pesar de que es opcional, ¿listo? Él igual me está diciendo que me retorna este valor y me quedó en una sola línea, ¿listo? Cuando yo use estas funciones, yo podría colocarle también valores por defecto. Entonces, por ejemplo, yo al número 2 le puedo colocar un valor por defecto que sea 0. Perfecto. ¿Cómo quedaría entonces? Var, resultado o respuesta igual a sumar 2. Entonces yo podría sumar 3 y 5 o TA2 igual a sumar solo 3. Si ustedes se dan cuenta, los parámetros que yo le mando, pues el segundo parámetro se volvió opcional. ¿Por qué? Porque ya tiene un valor por defecto. ¿Sí queda claro? En algunos casos, es cuando nosotros, digamos, tenemos valores por defecto, pero no necesariamente es el último o los últimos, sino que el primero, deberíamos colocar entonces los valores en desorden. Eso no lo permite Kotlin. Entonces var rta3 igual sumar 2. Eso se denominan los nombres externos. Bueno, esto viene mucho del mundo de Objective-C, que se define un nombre externo, un nombre interno para cada propiedad o atributo de una función. Aquí nosotros simplemente invocamos este nombre para asignar el valor. Entonces, por ejemplo, n2 igual a 6 y n1 igual a 7. Bueno, 7, 9. ¿Se dan cuenta? Los coloqué en desorden. ¿Pero por qué? Porque especifiqué el nombre del parámetro. ¿Sí queda claro? Listo. Algo que me gusta mucho de Kotlin y que realmente he utilizado mucho son las extensiones. Las extensiones, como lo dice el nombre, extiende la funcionalidad de una clase. La pregunta sería, ¿qué diferencia tiene con la herencia? ¿Listo? La herencia como tal es también algo muy similar, pero me implica que yo tenga una clase que herede de otra, una clase, una relación de hijo-padre, y pues tenía ya una gran cantidad de código. En este caso, la extensión no me altera o no tengo que generar una herencia, sino que él me extiende, es como si fuera en Java un estático a la larga.
Entonces, miren, ¿cómo crea una función, una extensión? Con la clase. Entonces, ¿qué quieren extender? Extendamos los enteros. Int, punto, el nombre de la función. Este punto me identifica la extensión. ¿Listo? Voy a llamarlo multiplicar. Y que me reciba un número de tipo entero. Y que me retorne un entero. Igual. Como en este caso, bueno, muy grande. Como en este caso, estoy extendiendo una clase, si yo utilizo el operador this, me referiría a ese objeto como tal. ¿Listo? Por n. ¿Cómo lo utilizaría? Var rta4 igual a 4.mul6. Entonces hemos extendido ese comportamiento. Eso es muy útil para encapsular y reutilizar lógica, como para extender comportamientos de librerías que estamos usando. ¿Listo? Y lo podemos hacer algo más chévere todavía. Podemos crear operadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mul, tengo que utilizarlo con un punto y tengo que colocar los valores con paréntesis. Entonces vamos a crear un operador. Crea fun int.div n int me devuelve un entero igual a this entre n. Hasta aquí igual, ¿verdad? Perdón. Ay. Ay. Ya casi, ya casi. Uy. Ya, uff. Sí, solo quería... Ah, bueno, para intentar el código control alt L, ¿no? Y listo. Sino que la lupa también tiene como un... Ay, no. Ya, eso. Le vamos a colocar el operador infix al comienzo. Y con eso ya estoy diciendo que esa función se comporte como un operador. ¿Listo? ¿Cómo es el funcionamiento? Miren, var rta5 igual a 4div2. ¿Qué les pareció? ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Chévere, ¿no? Bueno. Como tal, nosotros también podemos colocar callbacks. Entonces también viene como del mundo de JavaScript, que es la función como tal es un tipo. Y como es un tipo, yo puedo declarar variables que sean funciones o puedo mandar funciones como parámetros de otra función. ¿Listo? Veamos cómo queda. Entonces, var restar, hagamos un subtract. Esta función me va a recibir dos números, n1 de tipo entero, n2 de tipo entero, y me va a devolver un entero. Si ustedes se dan cuenta, estoy declarando una variable, ¿listo? Pero es de tipo función. A esto le voy a asignar, entonces, n1, n2, return n1 menos n2. Listo. Voy a colocar todo este tipo entre paréntesis. ¿Qué me está quedando aquí? Ah. No. Ah, ya. Perdón. Sí, sí, sí. Listo, muchachos, miren.
Entonces, sub como tal es de tipo función cuyos parámetros sean n1 y n2 y me retorna un entero. Aquí le estoy asignando la función. Esto de aquí como tal se denomina un lambda. Entonces, un lambda existe en Java, en TypeScript, en Swift, en varios lenguajes de programación y en Kotlin tiene la siguiente estructura. Llaves. Aquí colocamos los operadores separados en coma y el bloque de código inicia después de la flecha. En este caso, pues me retorna la diferencia entre los dos valores. ¿Sí queda claro? Así como nosotros podemos colocarlo en variables y utilizarlo, obviamente, var rta6 igual a sub 7,6. También lo podemos mandar como parámetros de una función, lo que se denomina un callback. Entonces, operar n1 de tipo entero, 2 de tipo entero, y el callback es la función que yo voy a invocar para mandarle el resultado. Entonces, que solo tenga la respuesta RTA de tipo entero y me devuelva nada. En Java, ¿cuál es la palabra reservada para no retorno? Void. ¿Listo? En Kotlin es unit. Si nuestra función, bueno, en este caso sí es necesario especificarlo, pero en una función normal, como lo tenemos aquí, no es necesario. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué voy a comandar? Sería callback, la función, la voy a invocar aquí adentro, con n1 más n2. ¿Sí queda claro, muchachos? Miren que esta función operar no tiene retorno, no me retorna un entero. O sea que él simplemente me retorna ese valor en esa función. ¿Cómo quedaría el valor? ¿Cómo lo usaríamos? Como esta función no me retorna un valor, yo no la puedo colocar aquí directamente porque no estaría declarando una variable. Tengo que hacerlo dentro de un bloque de código, una clase o otra función. Entonces, test operar. Aquí sería operar. Voy a operar 1 y 2. Y el tercer parámetro es el lambda. ¿Listo? Recuerden cómo era la estructura. Llaves, la respuesta y lo que queramos hacer. En este caso, yo lo quiero mandar en consola. Sería resultado, 2 puntos. ¿Hasta aquí queda claro, muchachos? Si yo quiero convertir un entero a cadena de texto en Java, ¿cómo lo hacemos? Lo concatenamos en una cadena, ¿no? Aquí nosotros podemos imprimir resultados, lo que se denomina interpolación. Eso también lo tienen otros lenguajes de programación. Interpolación es que yo imprima variables en una cadena de texto. Entonces voy a imprimir RTA en resultado. Eso lo hago con dólar, RTA. Y listo. O sea, cada que ustedes usen dólar, pues están imprimiendo. Si van a invocar una función o van a operar o algo dentro de la cadena de texto, dólar y llaves. ¿Listo? Bueno, esto se puede simplificar muchísimo. Entonces, por eso lo coloqué aquí. Entonces, operar 2 y 3. Miren, muchachos, cuando el callback o la función sea el último parámetro, yo lo puedo dejar al final. Entonces, es algo mucho más legible. ¿Listo? RTA igual a print ln resultado RTA. Y lo puedo simplificar aún más. Cuando solo tengamos un parámetro en el callback, yo lo puedo obviar.
Y para poderlo utilizar, utilizamos la palabra reservada, it. ¿Listo? Entonces, de esa forma, nosotros podemos utilizar los callback. Esa es la forma completa. Esta ya es la forma de DSL. Y esa ya es la forma con, obviando el único resultado, el único parámetro. ¿Qué es la programación DSL? La programación DSL es esto. Es Gradle, por ejemplo. Esto de aquí es Java, aunque no lo parezca. De hecho, es un metalenguaje de Java llamado Groovy. No sé si lo hayan escuchado. Entonces, a pesar de que nosotros vemos visualmente que estamos llenando como características, similar a armar un documento JSON, lo que estamos haciendo aquí es creando objetos. Entonces, eso es programación DSL. Kotlin tiene esa característica. Como nosotros podemos invocar esa función y colocar llaves, pues podemos crear contextos y demás, e ir programando en esa jerarquía, como Gradle. ¿Listo? Entonces hay muchas características, muchos plugins y demás para programar de esa forma. ¿Hasta aquí queda claro? Este it, mira aquí arriba, Will. No, mira acá arriba mejor. Operar, el tercer parámetro es callback, ¿verdad? Yo asumo que ese callback tiene un parámetro de entrada llamado RTA. Y a RTA le estoy asignando la suma de N1 y N2. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, mira, cuando yo invoque operar, el tercer parámetro es esta función, o sea, el callback. ¿Cuál es el parámetro de entrada? RTA. O sea, que RTA tiene el resultado de la suma de N1 y N2. ¿Sí queda claro? Ahora mira aquí abajo. ¿Qué fue lo que dije? Cuando el callback solo tenga un único parámetro, nosotros lo podemos ignorar y utilizar it. O sea que it a la larga es RTA. ¿Sí? ¿Más claro? Perfecto. ¿Alguien más con dudas? Bueno. Bueno, nosotros podemos hacer mucho con esto. ¿Listo? Hagamos un ejemplo. Bueno, a pesar de que Kotlin ya lo tenga, implementémoslo nosotros. ¿Listo? Si yo quiero... ¿Qué es un hilo? ¿Alguien me puede dar la definición de un hilo? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Muy bien. Un hilo es un flujo de ejecución. Entonces, todo se ejecuta, un proceso se ejecuta en un hilo. Y es lo que lee línea por línea, ¿verdad? Si yo coloco un proceso bloqueante, pues el hilo se va a detener ahí hasta que se solucione y mi interfaz gráfica de usuario se va a trabar. ¿Listo? O sea que nosotros deberíamos de colocar procesos en otros hilos. Un ejemplo, ¿listo? Para que quede claro el concepto. ¿Cómo hago un hilo? ¿Alguien sabe? Bueno, miren. Voy a hacer una clase. Esto es simplemente para que vean como un ejemplo de una programación DSL. Y de hecho Kotlin ya lo tiene lo que voy a hacer, pero hagámoslo. Miren de esta forma. Class. Si quieren no lo escriban ni nada, ¿listo? Esto queda cocinado en el video. Lo voy a llamar THR. Pero esto va a heredar de Runnable. Eso. Listo. ¿Qué es un Runnable? Un Runnable simplemente es una clase que tiene la función run. La función run, o sea, todo lo que esté ahí dentro es lo que se va a ejecutar de forma paralela a nuestro hilo. ¿Listo? Miren, voy a crear una estructura DSL y es que yo quiero no tener que crear un objeto siempre, sino que o implementar siempre una clase para agregar el método run, sino que le voy a montar un callback o una función para que se ejecute en este método y que eso se ejecute de forma paralela o en background.
Entonces voy a crear el constructor. Me adelanté un poco, pero creamos el constructor así, con la palabra reservada constructor. Dejémoslo más simplificado. Las clases en Kotlin pueden definir el constructor en la declaración, ¿listo? Entonces miren, aquí voy a definir el callback. Callback, pero que no me reciba parámetros y que sea unit, que no me devuelva nada. Y aquí, en el run, voy a invocar ese callback. Callback. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Qué es lo que he hecho hasta aquí? He creado esta clase thr que me recibe un callback y le estoy invocando esa función en el método run. No es más. ¿Sí queda claro? Ahora solo me faltaría ejecutar el hilo. Bueno, para que no se me confundan por ahora, para que quede claro el ejemplo del callback, así hagamos un constructor mejor. Constructor, llaves. Y aquí, muchachos, voy a crear el hilo. Entonces sería val triad igual a new, perdón, igual a triad this triad.start. This.callback igual a callback. Listo. ¿Sí queda claro, muchachos? Miren, ¿qué es lo que he hecho en esta clase? ¿O qué es lo que haríamos normalmente en Java? Si yo quiero ejecutar un proceso en background, o sea, en otro hilo, debería crear tengo dos formas. O crear un triad. Bueno, de hecho, el triad debe tener un runnable y lo ejecuto. No es más. Pero por cada elemento, por cada proceso que yo ejecute, en background tendría que hacer esto. Es por eso que Java es muy verbósico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que escribir mucho para hacer poco. Miren que con lo que hice aquí, miren cómo quedó en Kotlin. Listo. Todo lo que está ahí se va a ejecutar en background. Y yo lo puedo reutilizar ese proceso. Ya he creado dos hilos y lo que está en esos bloques de códigos ya se ejecuta en background. Entonces, ¿sí se quedó claro? Entonces, esto es lo que se denomina como DCL. Hay más cositas de pronto a profundidad, pero que no se utilizan mucho en Android, pero que sí podemos llegar a utilizar. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el concepto? Entonces, Kotlin está pensado para la simplificación. Lo que hacemos en muchas líneas, lo estamos haciendo en muy pocas. ¿Listo? Bueno. Continuamos, muchachos, con las funciones. Listo. Vamos a ver ya lo que es programación orientada a objetos, las clases. Entonces, una clase, pues como ya les decía hace un momento, se define con la palabra reservada class, debe tener un nombre, usuario, y si ustedes se dan cuenta, no es necesario el bloque de código. He definido una clase sin propiedades, sin nada. ¿Listo? En Java, pues es muy común que nosotros, bueno, prácticamente en cualquier lenguaje de programación, que nosotros definamos las entidades o los modelos. Entonces, un modelo puede ser una representación de un fragmento o de información como tal. Entonces, el usuario, ¿qué atributos tendría? Bueno, edad, nombre,
identificación, etc. ¿Listo? Email, celular. Pero ¿qué pasa? En Java tenemos que crear un archivo por modelo. Y peor aún es que tendremos que crear los accesos, los getter y los setter, ¿verdad? Set y el get. Vamos a ver cómo toda una clase en Java las resumimos en una sola línea de código. Entonces, primero, en la clase usuario, nosotros podemos definir lo que se denomina el constructor. ¿Para qué me sirve un constructor en una clase? Me inicializa las variables, los atributos, ¿no? Las propiedades. En este caso, nosotros podemos definir el constructor en la clase, en la declaración de la clase. Esto es lo que se denomina el constructor primario, el constructor principal. Si yo defino aquí un atributo, nombre, string, esto es simplemente una entrada al constructor. O sea, esto hasta aquí no es una propiedad. Pero si yo le coloco ya sea val o var, ya se vuelve una propiedad. ¿Listo? Entonces, con val ya es una propiedad de clase. Voy a colocarle nombre y correo. Y al correo le voy a colocar var. Listo, miren. ¿Qué les pareció crear clases así? Él ya por debajo tiene los setter y los getter. Entonces nos ahorramos como mínimo unas 5 líneas de código. Entonces sería val usr igual. Para crear un objeto o una instancia, no necesito la palabra reservada new, como en Java. Simplemente invoco el constructor. ¿Listo? ¿Hasta aquí queda claro, muchachos? ¿Alguien con dudas? Alce la mano. Y yo perfectamente ya puedo utilizar las propiedades de la clase. Entonces, val el nombre igual a usr.nombre. Esto es muy útil cuando definimos, bueno, las capas de información, ya sea para base de datos, para un cliente de una API REST, etc. Entonces, pues hemos simplificado muchísimo. Bueno, voy a crear otra clase. ¿Sí? Ah, bueno, lo que pasa es que aquí no lo puedo cambiar porque necesito un bloque de código. Entonces voy a crear una función para eso. Entonces, usuario test usuario, test usuario. Quedaría así. Entonces, usr.email igual a otro @email.com. ¿Listo? Sí, normal. La asignación normal. Kotlin mapea todos los getter y setter como propiedades, así como está aquí. O sea que si ustedes tienen una clase Java con, por ejemplo, get nombre, set email, en Kotlin se miraría así. Solo punto email y punto nombre. Él lo mapea automáticamente. ¿Listo? ¿Podemos cambiar el nombre? No. ¿Seguros? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque nombre está definido como val. Entonces me genera un error. ¿Por qué? Porque es inmutable. Listo. Vamos a crear, vamos a ver cómo son los constructores y las funciones. Así como podemos tener un constructor primario, podemos tener constructores secundarios, que fue en el ejemplo que hice del tria. ¿Listo? Aquí tenemos un problema con esa definición y es el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer una operación o algo con esas propiedades para inicializar el objeto? Así como está, pues necesitaría colocar el bloque de código y pues no tiene un comportamiento como muy similar al constructor. Vamos a verlo con otra clase. Entonces, class, mascota. Entonces va a tener val, edad, val, raza, tipo string.
pero quiero colocar la edad humana. Miren, ¿recuerdan para qué era el let init? Para especificar que yo lo inicializo después. Aquí me genera un error porque dice, bueno, esta es una magnitud, ¿no? ¿Por qué no lo inicializas con un número? Entonces, con un 0. Bueno. Entonces, miren, ¿cómo se calcula la edad humana? Bueno, según supuestamente la edad del perro por 7, ¿no? Entonces, ¿en qué punto deberíamos de inicializarla? Deberíamos de inicializarlo entonces en el constructor, pero el constructor es este. Para ello, si nosotros necesitamos inicializar elementos, después de asignar las variables en el constructor primario, vamos a utilizar la palabra reservada init. Que sería edad humana igual a 7 por edad. Y listo. De esta forma, perdón, sí. De esta forma, inicializamos y utilizando el constructor primario. ¿Listo? Aquí, ¿cuántas propiedades o atributos tiene mascota? Tiene 3. Edad, raza y edad humana. ¿Listo? O sea que yo puedo declararlas de esa forma o en el constructor primario. O las dos veces, o las dos cosas. ¿Sí queda claro? Bien. Voy a crear un constructor secundario. Entonces vamos a crear otra clase. Class no sé, conejo, tenga nombre y edad. Como tal, si yo quiero crear un conejo, necesito mandarle o utilizar el constructor primario, ¿listo? Yo puedo crear un constructor, por ejemplo, vacío, lo que sería un constructor secundario. En este caso, siempre debería invocar al primario. Entonces sería, para invocar al primario, this 0. ¿Sí queda claro? Miren, tengo dos formas de crear una instancia de conejo. Sin parámetros o con parámetros. Cuando es sin parámetros, pues el nombre queda con comilla simple vacío, sin contenido, y edad 0. ¿Sí queda claro? Bien. ¿Listos de aquí, muchachos? Bueno. Bueno, ¿qué más cosas podemos ver si yo quiero crear un comportamiento? Lo que sería un método, una función. Entonces, comer. Comida. Listo. Tiene un comportamiento tal cual en Java. ¿Listo? Kotlin pues tiene las mismas características de orientado de objetos que Java, como clases abstractas, herencia, clases interface, que son las clases interfaz que simplemente declaran métodos, etc. Vamos a heredar. Por defecto, las clases son final. ¿Qué quiere decir esto? Que son inmutables las mismas clases. Eso también está pensado en eficiencia. ¿Qué quiere decir que una clase sea inmutable? Que yo no puedo crear polimorfismo ni puedo heredar de la clase. ¿Qué es polimorfismo? Que un comportamiento en una clase hija pues mute, cambie o sea diferente a como fue definido en la clase padre. Entonces es inmutable la clase.
Para yo poder heredar, tengo que especificar que la clase es heredable. Por ejemplo, mascota. Para ello, le voy a colocar open. Si no coloco open, no puedo heredar de mascota. ¿Listo? Eso también es pensado en eficiencia. Entonces, para heredar, tiene una convención muy similar a todos los lenguajes de nueva generación. Simplemente, dos puntos. Uy. Ya. Dos puntos y la clase, conejo. ¿Qué, perdón? Mascota. Mascota. Cuando nosotros heredemos, entonces tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, aquí no podemos sobreescribir la propiedad. Miren que edad está definida en mascota. Pero entonces yo podría recibirla en el constructor primario de conejo y mandársela al constructor primario de mascota. Cuando heredamos, obligatoriamente tenemos que especificar un constructor. Pues el primario o un secundario. En este caso, tenemos que mandarle la edad. A ver. Sí, edad. Listo. Miren que el parámetro del constructor primario de conejo se lo mandé al constructor de mascota. ¿Esto en Java cómo se hace? ¿O cómo invocamos el constructor de la clase padre? Con super. Y creo que nos faltan parámetros. La raza. Conejo. ¿Listo? ¿Se queda claro? Bueno. Algo interesante que también podemos hacer en Kotlin es sobreescribir operadores. O sea, no crear nuestros operadores, sino sobreescribirlos. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un objeto de conejo y sumarle un conejo y tener un valor resultante. ¿Cómo lo haríamos? Sumemos conejos. Entonces sería operator. Con operator estoy diciendo que voy a sobreescribir un operador. ¿Listo? Podemos sobreescribir cualquier operador que ustedes quieran. Inclusive podemos convertir clases en funciones, podemos convertir clases en arreglos sobreescribiendo ese tipo de funciones. Por ejemplo, yo podría colocar conejo, llaves en la posición 0. O sea, tener ese tipo de comportamientos. ¿Listo? Para sobreescribir un operador, nosotros, cada operación tiene un nombre específico. La suma es plus. Y voy a recibir otro conejo. Entonces, conejo, tipo conejo. Listo. ¿Qué voy a retornar? Entonces, por ejemplo, una clase conejo que tenga el nombre del entrante y la edad del actual. Es simplemente un ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? Entonces, val a val b val c a más b. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Entonces, bueno, uno realmente extiende como las características y capacidades de lo que podemos hacer con Kotlin. ¿Sí quedó claro? ¿Sí?
No, o sea, mírate aquí la función, en la clase conejo, yo he definido qué comportamiento se va a ejecutar cuando yo invoque este operador más. ¿Listo? Entonces, cuando yo invoque ese operador más, a la larga se va a invocar esa función, donde A es esta clase, o sea, this, con this hago referencia a A, y B sería el que me entra aquí en el argumento de entrada. ¿Sí queda claro? Y lo que estoy devolviendo, o sea, lo que sería C, sería un nuevo conejo con el nombre ¿de qué es? De B y la edad de A. O sea, ustedes pueden implementar cualquier comportamiento que ustedes quieran. Y prácticamente se puede sobreescribir cualquier operador. ¿Sí queda claro? ¿Qué les pareció? Chévere, ¿no? Kotlin realmente es un lenguaje muy flexible y esa misma flexibilidad nos permite hacer o abstraer mucha lógica y hacer cosas muy chéveres. No está funcionando. Bueno, continuamos. Bueno, yo creo que aquí hemos visto como gran cantidad de las características básicas que vamos a necesitar. Obviamente tiene características más avanzadas, pero a medida que vayamos viendo Android, las vamos a ir aplicando a Android para no verlas tan así sueltas. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas del lenguaje de programación, de las características básicas que hemos visto? ¿Sí les pareció chévere los que no lo conocían? Bueno, realmente si uno compara pues Java con Kotlin, si mira un mundo de diferencia. Vamos a crear un proyecto, vamos a como sentar unas bases entre todos, vamos a hacer una calculadora. La calculadora que va a tener de especial se va a traducir de español-inglés y va a tener soporte Landscape. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Es que veamos cómo es el esquema de recursos, veamos una pequeña abstracción de cómo se hacen las interfaces gráficas y lo integremos con Kotlin. ¿Listo? Bueno, hagamos el diseño de la calculadora, que es algo muy básico. Vamos a hacer como un hola mundo de Android, ¿listo? ¿Qué es lo que necesito? Necesito que mi calculadora me opere solo dos números. Por lo tanto, aquí vamos a tener una entrada de un número, tengamos la entrada de otro número y que solo tenga operaciones muy básicas. Entonces, tengamos la de sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, aquí lo coloqué con iconos, pero la idea es que lo utilicemos con texto para que se traduzca, ¿listo? Si no, no hay nada que traducir. Y ya. Y que el resultado me lo muestra aquí en la parte de abajo. Listo. Esto cuando el celular esté en portrait. Cuando esté en landscape, en orientación horizontal, quiero que la interfaz gráfica tenga la siguiente distribución. ¿Sí queda claro? ¿Sí ven el cambio? ¿Sí, no? Y listo. Y además que tenga soporte español y inglés. Entonces vamos a hacer todo esto. Primero, ¿cómo haríamos esta interfaz gráfica de usuario a las personas que ya han programado? Bueno, hay infinidad de formas de hacerla, ¿no? Partiendo de ahí. Hablemos un poco, sentemos las bases de diseño de interfaces gráficas y las diseñamos entre todos, ¿listo?
vamos a hacer un contraste entre lo que es un diseño tradicional con la herramienta de Constraint Layout, para que veamos cuál es la diferencia y me dicen ustedes qué les parece más fácil. Bueno, partamos de acá. Como tal, Android, ¿qué significa que sea XML? Que es un diseño jerárquico. La unidad mínima de interfaz gráfica de usuario es el view. ¿El view qué es? Es un bloque, una caja. ¿Listo? Una caja que tiene un ancho y un alto. O sea que todas las interfaces gráficas que nosotros diseñamos en Android es cajas. ¿Listo? ¿Y cómo las distribuimos en ese espacio? El meollo del asunto es cómo organizamos esas cajas. Como ustedes lo pueden ver aquí, esa jerarquía, entonces cumple con las reglas de un documento XML. Ya habíamos dicho que en un documento XML siempre existe un nodo raíz, un elemento que me contiene todo. En este caso es un view group. Un view group puede contener elementos y a su vez puede contener otro view group que contenga otros elementos. ¿Listo? El activity, que es la pantalla, me enlaza esa interfaz gráfica al usuario a través del método setContentView. ¿Listo? Todos los views, todas las cajas tienen propiedades comunes. ¿Cuáles son? Entonces, miren, el view me ocupa un espacio, por lo tanto, tiene un ancho y tiene un alto. ¿Listo? Como tal, nosotros podemos generar espacios entre views. Entonces, de la margen hacia afuera, o hacia otro elemento, sería el margen. ¿Listo? La margen como tal. Y del borde hacia adentro es el pad. Esto lo podemos ver también, es un comportamiento muy similar en web. Y de hecho, pues bueno, tiene un modelo de caja similar. Esas propiedades que he llamado layout margin, layout width y layout height no son propiedades intrínsecas del elemento. ¿Qué quiere decir? Es que el view como tal en sí no tiene esas propiedades, sino que esas propiedades son brindadas por su contenedor. Todas las propiedades que empiezan por layout, entonces son, por decirlo así, agregadas dependiendo de dónde se encuentra. Puede que si yo lo coloco, por ejemplo, en un tipo de layout, la prueba escribe que es, no es necesario especificar el ancho. Pero en un linear layout sí, porque si no va a crear un error. Entonces, depende de qué contenedor va a estar. ¿Listo? Y varios views o varios contenedores le van a proporcionar distintas propiedades a sus hijos para que yo los pueda organizar. Como tal, nosotros, ¿qué dimensiones tenemos en Android? O sea, si yo le quiero colocar 300 de ancho, ¿300 qué? Listo. Nosotros tenemos una gran cantidad de dimensiones también. Entonces son pulgadas, píxeles, dps, son SPs. Por lo general, recuerden que nosotros tenemos un gran problema en Android y es que hay una gran cantidad de dispositivos con una gran cantidad de hardware. O sea que tenemos dispositivos con distintas pulgadas, con distintas resoluciones. Por lo tanto, la unidad más escalable son los dps. Los dps no son porcentajes. O sea, eso significa que si yo coloco 300 dps, pues me va a ocupar una sección de pantalla, pero de alguna forma homogénea en distintos celulares. ¿Qué significan los dps? Son píxeles por densidad de pulgada. Entonces, según la densidad de pantalla, vamos a tener tamaños homogéneos. Por lo general, los smartphones empiezan a partir de los 320 dps. Las tablets a partir de los 600 dps. Entonces, esa característica, ese tamaño, nos va a permitir diferenciar dispositivos. ¿Listo? Bueno. Dicho esto, muchachos, vamos a nombrar para decir qué vamos a usar. ¿Listo? Bueno, además tenemos dimensiones relativas. Las normales son Match Parent y Grab Content. Entonces, hablemos un poco todavía de las dimensiones, luego hablamos de los contenedores. Si yo tengo un contenedor y el contenedor dentro de sí tiene un view, el view, su ancho, en este caso, puede adoptar tres anchos. Un ancho absoluto, 100 dps.
puede ser grab content. ¿Qué significa grab content? Que el elemento del ancho se encoge para coincidir con el contenido. O sea, sería ahí, ¿verdad? Y puede ser match parent. Es otro tamaño relativo. Match parent, el elemento crece para coincidir con el padre. ¿Sí queda claro? Listo. Entonces tenemos esas tres opciones. Absoluto, grab content, perdón, ese es match parent. Listo. Depende del view, podemos tener más opciones. En el constraint layout podemos colocar porcentajes y el match constraint, que la filosofía es similar, pero pues tiene sus consideraciones. Ya la vamos a ver. Iniciamos con esto. Listo. ¿Qué dimensiones tiene este? ¿De alto qué? ¿Absoluto? O sea, uno diría, no, pues ese tiene como una altura de unos 50 dp. No, no. Que se ajusta al texto, ¿no? Al contenido. Grab content. ¿Y de ancho? Match parent. Cuando diseñamos, evitemos usar los tamaños absolutos. Así nosotros vamos a garantizar que pues, la interfaz gráfica se adapte a distintos tamaños. ¿Listo? Entonces, match parent, grab content. Match parent, grab content. ¿Y esos? Bueno, aquí realmente hay varias estrategias para implementar esto. Sí podríamos colocar un tamaño absoluto. ¿Listo? No sé, unos 60 o unos 90 dp por 90 dp. O colocar un grab content y grab content. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué sería cada elemento de estos. Como tal, esos views, esas cajas, Android nos proporciona el text view, que es simplemente una etiqueta de texto, normal, texto plano, donde puede ser un párrafo, puede generarme más líneas. Es un texto para presentar como tal. El edit text es un campo de ingreso de información, en este caso de texto. ¿Listo? Algo importante en el edit text es el input type. El input type me va a determinar qué información estoy escribiendo. ¿Y para qué me sirve eso? Que si yo digo que el texto es solo numérico, pues el teclado digital me va a desplegar solo con números. ¿Listo? Que si yo digo que es un email, entonces en el teclado digital me va a aparecer abajo la arroba, para que me quede fácil ubicar. Entonces ahí está el edit text. Tenemos el button, que es un botón, cuando uno presiona, pues hace algo. El image view, que me sirve para presentar una imagen. ¿Listo? Tenemos otros elementos también de tipo formulario checkbox, que tiene dos estados, habilitado, deshabilitado. Y el radio group, que como lo es en web, pues ese grupo me tiene una selección única. ¿Listo? ¿Qué dijimos? Text view y radio group. ¿Listo? Continuemos acá. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es esto? Muy bien. Pues coloquémosle nombres. Esto es un edit text. ¿Qué es esto azul? Son buttons. Buttons. ¿Y lo de abajo? Text view. Muy bien. Listo. ¿Se dan cuenta? Cajas. Ahora tenemos que ver cómo las organizamos. ¿Cómo le damos la distribución que nosotros queremos que tengan? Para ello tenemos contenedores. ¿Listo? O los view groups. Voy a nombrarlos y ustedes me dicen qué puedo utilizar. El linear layout, como le dice el nombre, me da una distribución lineal. Uno debajo de otro, si es vertical, o uno a la derecha de otro, si es horizontal. ¿Listo? Si tienen dudas, me avisan. El frame layout me da una distribución en capas, uno sobre otro. Aquí hay algo interesante de pronto en este ejemplo, y es que a pesar de que esté uno sobre otro, uno está ubicado en la esquina superior izquierda, derecha, otro en el centro y otro en la esquina inferior izquierda. Esto es porque con el frame layout nosotros podemos colocar la propiedad layout gravity. ¿Recuerdan? Todas las propiedades que empiezan por layout son otorgadas por sus contenedores. En este caso por el frame layout. ¿Esto qué me implica?
Las propiedades gravity me permiten especificar una posición relativa. Arriba, derecha, izquierda, centro. O combinarlas. Abajo, derecha. ¿Listo? En este caso, yo estoy colocando a cada uno su posición relativa en este frame. Relative Layout. El Relative Layout antes era el view más flexible y el más importante. Ahora no, porque ahora está algo más avanzado que es el Constraint. El Relative Layout me permite distribuir elementos de forma relativa. Por ejemplo, ¿dónde está el verde? Puede ser. Centro a la derecha, pero centro a la derecha ¿de quién? Del padre, del contenedor, ¿no? Yo podría decir, no está en esa posición, está debajo del rojo y está alineado con el rojo a la derecha. Es otra posición relativa, ¿no? Entonces, el Relative Layout me permite dar posiciones relativas respecto a otros elementos o a su contenedor. ¿Listo? Y por último, el Table Layout, como lo dice el nombre, como tablas, con filas y columnas. Listo. O uno a la derecha de otro. Frame por capas, Relative de posiciones relativas y Table en tabla. ¿Cómo hacemos esta interfaz? Recuerden que hay múltiples formas, ¿no? Hay alguien que la saca con frame, así no. Bueno, por aquí dijeron dos, ¿no? Bueno, con Relative Layout lo podemos hacer. ¿Cómo lo haríamos? ¿Este dónde está? Debajo del de arriba, ¿verdad? Pero y el ancho y el alto, bueno, match parent. Ya, se acabó. Este estaría en una posición, ¿dónde está este? Debajo de este y a la izquierda. Este a la derecha y debajo. Es a la derecha de este y así sucesivamente. Con el Relative se puede implementar. ¿Listo? Bueno, no lo veamos el Relative porque pues prácticamente es obsoleto. Me dijeron dos alternativas. El Linear o el Table. Las dos son bien. ¿Listo? ¿Con cuál hacemos? Linear. El primero que es Linear. ¿Qué orientación tiene? Vertical. ¿Cuántos hijos tiene? Linear Layout vertical con B. ¿Cuántos hijos? Entonces, ese Linear Layout tiene dos edit text y esto, ¿dónde lo metemos? Sí, puede ser un Linear Layout horizontal, ¿no? Entonces, aquí sería Linear Layout, pero esta vez es horizontal, y el Text View. Y este Linear Layout horizontal, ¿cuántos hijos tiene? Que son 4 botones. ¿Quedó claro, muchachos? Bueno, me falta colocarle las flechitas, pero ¿sí me entienden? Así. Derecha. Flecha. Bueno, y demás flechas. Si ustedes tienen claro esto, tienen claro el diseño en Android. ¿Alguien tiene dudas con la jerarquía que acabamos de armar? ¿No? ¿Atrás? ¿Alguien que no haya entendido nada? Bueno, entonces vamos a implementarlo. Por defecto, el layout que viene en Android es el Constraint Layout. El que es más avanzado es como el Relative Layout 2, pero lo vamos a cambiar, ¿listo? ¿Qué dijimos? Dijimos que primero tiene que ir un Linear Layout vertical, ¿listo? Entonces vamos viendo paso por paso. Voy a reemplazar esto por un Linear Layout. Leemos esto un poco. Entonces, en lugar de todo esto, no vayan a quitar el menor, voy a colocar un Linear Layout. Aquí nosotros podemos ver las propiedades del elemento. Entonces, miren, tiene un ancho match parent y un alto match parent. ¿Qué quiere decir? Que me ocupa toda la pantalla. Voy a colocar, muchachos, la propiedad de orientación, ¿listo?
Es importante que también aprendan cómo a utilizar la herramienta. No tenemos que escribir Android 2 puntos, no perdemos el día, sino que empezamos a escribir cualquier parte de la propiedad, él no lo va a autocompletar. Orientación, mire, ya me apareció de primero. ¿Listo? ¿Cuáles son las posibilidades? Vertical o horizontal. Entonces no tenemos que escribirlo, sino seleccionarlo. Vertical. O control espacio para que me indique cuáles son los posibles valores. Listo, se acabó. Entonces el primer linear layout es vertical. Voy a eliminar el contenido que viene por defecto. Y continuamos con los hijos. ¿Todos aquí? Debemos de colocar una edit text. Entonces, miren, menor. Por lo general, los layout, todos los views son clases Java. Entonces, ¿cómo es la convención de una clase? Empieza en mayúscula, ¿verdad? Muy bien. Si utilizamos una librería externa, pues sí tocará colocar todo el paquete de la clase. Entonces, miren, menor E mayúscula para el edit text. Y aquí ya me apareció de primero, enter. ¿Qué ancho tiene? Match parent. ¿Qué alto dijimos que tenía? Grab content, muy bien. Nosotros aquí a la derecha podemos ir viendo cómo nos va quedando. Pues aquí solo me coloco una lineecita. Necesitamos otro edit text. Recuerden que no he escrito casi nada, ¿no? O sea, no tienen que escribir todo eso. Miren, menor E, enter. Él automáticamente me colocó el ancho y el alto. Simplemente especifico los valores. Match parent, grab content. Listo. ¿Otra vez? ¿Sí? Bueno, miren. Escribo menor. Y escribo E. Ya, automáticamente de primero me aparece edit text. Enter. Él automáticamente me coloca el ancho y el alto. Entonces solo tengo que colocar los valores. Match parent, grab content. Listo. Entonces lo hacemos para los dos edit text. Luego, ¿qué seguía? Según nuestro diagrama. Aquí está, miren, linear layout, pero esta vez con orientación horizontal. Entonces, linear layout, ancho match parent, alto grab content. En la etiqueta de apertura, o sea, antes del mayor, le voy a colocar una orientación horizontal. Ya. Recuerden que los botones pues van dentro del linear layout, o sea, dentro de la etiqueta de apertura, que es todo esto, y la etiqueta de cierre, que es esto. ¿Hasta aquí todos? Entonces coloquemos los 4 botones. Para los botones le voy a colocar grab content, grab content. Pero habíamos dicho que los botones deben de tener un contenido, ¿no? Que era sumar, restar, multiplicar. Para ello le voy a colocar la propiedad text al botón. La propiedad text me permite colocar el contenido al botón o a un text view o a un edit text. En este caso lo voy a colocar zoom. Él me muestra aquí una alerta, pero cuando lleguemos al esquema de recursos ya lo vamos a entender. ¿Listo? Coloquen los 4 botones con su respectivo texto.
Bueno, les voy a colocar entonces sería button, enter, grab content. ¿Sí quedó claro las dimensiones relativas? Si no, si alguien tiene dudas, alce la mano. Menos. Sería el texto. Restar. Entonces res. Bueno, les enseño el comando control C, control V. Para multiplicar aquí mul y el de dividir. Bien. Listo. Ya tenemos los 4 botones. Nos falta solo un text view, que es el que va aquí. Pregunta, ¿qué ancho y qué alto tendría ese text view del 00? Match parent, sí, de ancho, y match parent de alto. Bueno, inicialmente nos preguntaríamos, si colocamos match parent de alto, ¿no me taparía los de arriba? Y sí tiene un poco de sentido. Pero linear layout los distribuye por prioridad. Si el primer elemento tiene match parent, tengo que imaginar todo ese espacio y los elementos me van a quedar por debajo. Si el segundo elemento tiene match parent, me llega desde aquí hasta abajo. Acá llegando match parent sobre el espacio disponible. Porque si yo estoy escribiendo con match parent, me llega este espacio en blanco. ¿Listo? Entonces, coloquemos el text view por fuera del linear layout horizontal. Aquí. Text view, match parent, match parent. Le voy a colocar un texto 00. Ese 00 corresponde a nuestro diseño. ¿Qué le cambiaríamos? Tamaño. ¿Y qué más? Que quede centrado. Para cambiar el tamaño, la propiedad text size. El tamaño de fuente puede ir también en dps, pero ¿qué pasa si bueno, los dps son estáticos? O sea que si yo le coloco 30 dps, así se va a quedar. Si ustedes han visto, si una persona con problemas de visión le cambia la preferencia de letra, lo único que crece son las unidades SPs, que son puntos escalables. ¿Listo? Entonces lo ideal es que nosotros coloquemos para el texto SPs. ¿Para qué? Para que puedan crecer según las preferencias del usuario. Le voy a colocar alrededor de unos 90 SPs. Ahí está, miren. Text size, 90 SPs. Y por último, tengo que colocarle la posición relativa. ¿Alguien recuerda la propiedad? Listo. Hay dos, ¿no? Layout Gravity y Gravity. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Layout Gravity es la posición relativa con respecto a su padre. Y Gravity solo con respecto a sus contenidos, como hacia adentro. ¿Listo? O sea, ¿cuál debo de usar? Gravity. Gravity Center. Listo. Y quedó nuestro diseño. Bueno, hay que mejorarlo un poquito, pero pues ya lo mejoramos la próxima clase. ¿Sí quedó claro, muchachos? Bien. Terminemos aquí por hoy. Entonces recuerden mañana puntuales a las 6:20. De pronto salimos mañana un poquito más tarde. Así. Entonces, vengan preparados psicológicamente. Entonces terminamos aquí, muchachos.